Padre, te necesitamos. Mientras seguimos adorando tu nombre con un corazón inclinado a escucharte, pedimos que tu Santo Espíritu nos hable claramente. Pero concédenos, aún por encima de nosotros mismos, concédenos oídos tiernos a la voz de tu Santo Espíritu. Concédenos corazones tiernos. Concédenos una voluntad dispuesta a conformarnos a tu palabra, a la imagen del Señor Jesús, que nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, a quien esperamos. Esto te lo pedimos por favor. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 es entra un poco más en detalle de la creación, de todo lo que sucedió en Génesis capítulo 1, que el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay a través del poder de su palabra. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El ejército de ellos normalmente se refiere o se entiende que son las estrellas, los planetas, todo eso. Algunos creen que se refiere a los ángeles, pero no veo que sea realmente indicativo de eso, pero no importa. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 18, brincamos al versículo, versículo 15, comenzar con el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán sobre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuál es la decisión más importante que existe en nuestra vida? ¿Cuál es la decisión más importante en la vida de cualquier persona? La salvación. La decisión de arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo Jesús. La salvación de su alma. Esa es la decisión más importante. ¿Por qué? Pues es para la eternidad. Recibir al Señor Jesucristo como Salvador de tu alma y Señor de tu vida es para la eternidad. Es lo que va a definir si tú pasas la eternidad con Él o la eternidad en el infierno. Por lo tanto, esa es la decisión más importante de tu vida. Pero hay una segunda decisión
más importante en la vida de cualquier persona. Y la segunda decisión es el matrimonio. ¿Con quién te vas a casar? Por dos razones es la segunda más importante. En primer lugar, porque es para toda la vida. La Escritura dice que es para toda la vida. Y la segunda razón por la que es la segunda decisión es porque es un testimonio viviente de lo que espiritualmente sucede en la primera decisión. ¿Se entendió? El matrimonio debe ser la imagen que el mundo ve de lo que es el Evangelio. Nosotros conocemos perfectamente Efesios capítulo 5, donde el Señor da instrucciones a la casada y instrucciones al esposo, la esposa y el esposo. Y ambos en su relación tienen que reflejar el Evangelio. El esposo tiene que dar su vida por su esposa. Ya no se trata de él, se trata de ella. Cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí que estamos casados, nuestra vida ya no se trata de nosotros, sino de nuestra esposa. Nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestras esposas, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Efesios capítulo 5, versículo 25, esposos, amad a vuestras esposas, así como, de la misma manera, con la misma intensidad, de la misma forma que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. El Señor Jesucristo fue a la cruz por causa de la iglesia. Entonces, la iglesia en respuesta le sigue, le adora, le sirve. Así la esposa dice cómo a Cristo debe hacer con el esposo: seguirle, asistirle, ser de bendición para él. Los dos forman el núcleo familiar. En el cuerpo pastoral de esta iglesia, o sea, el pastor Yadín, el hermano Elías y yo, hemos estado reflexionando más bien, meditando y conversando sobre los matrimonios, las bodas y la relación entre dos personas que lleva al matrimonio, que muchos le llaman noviazgo. Recuerdo cuando Ana y Andrés estaban en su relación. ¿Dónde están ellos? Nosotros nos reímos muchísimo porque yo rehusaba totalmente, absolutamente llamarles novios. Entonces, ellos estaban en una relación para casarse y cuando yo los presentaba o presentaba a Andrés a alguien, este es un amigo de Ana, es un hermano de la iglesia, un amigo de la familia. Y nosotros, y todo eso es verdad, pero nosotros nos reímos muchísimo porque yo rehusaba llamarles novios. Pero en ese momento nosotros estábamos en esta iglesia tratando de transformar la cultura de noviazgo que existía en el momento, que era una cultura bastante mundana. Y gracias al Señor creo que el esfuerzo del pastor Yadín en nuestro y con la respuesta de ustedes pudimos hacerlo en ese momento. Y muchas de las bodas, o prácticamente todas las bodas que se hicieron hasta recientemente, pues pudimos llevarlas a cabo de una forma que entendemos que es lo más bíblico posible. Entonces, estas inquietudes de los pastores nos traen a compartir con la iglesia varias enseñanzas sobre el matrimonio que honra a Dios. El matrimonio que honra a Dios. Y esta es la primera de esas enseñanzas o esta primera predicación.
todo el que se casa tiene la esperanza de vivir feliz. ¿No es así? ¿Cuántos se han casado con el deseo de ser miserables? ¿Okay? Creo que nadie. Puede ser que haya algún sádico masoquista por ahí, pero creo que no es lo normal, ¿verdad que no? Nos casamos porque tenemos la esperanza de una vida feliz con aquella persona con quien nos estamos casando. Lo que vamos a ver hoy es en la primera de estas entregas es cómo Dios instituyó el matrimonio. Muchas de estas cosas van a ser conocidas por la mayoría de ustedes, pero necesitamos reflexionar sobre ellas, necesitamos ir construyendo nuestro argumento a través de esta serie de predicaciones o enseñanzas. Dios fue que tuvo la iniciativa de todo. Dios fue que decidió crear los cielos y la tierra. Ahora, si tú me preguntas qué hacía Dios antes de crear el universo, guárdate esa pregunta para cuando tú lo veas a Él y cuidado si es que Él te da una galleta y te dicen, oye, que tú estás preguntando cosas que no tienen sentido. Pero no nos incumbe qué es lo que Dios hacía en la eternidad antes de crear los cielos y la tierra, este universo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con una mente finita y por lo tanto no vamos a comprender completamente a Dios porque Dios es infinito. Si nosotros pudiéramos comprender a un ser infinito, fuéramos mayor que ese ser. Por lo tanto, nos quedamos con lo que nos toca y aceptarlo y glorificarlo, honrarlo y adorarlo y seguirlo y obedecerlo. Él fue que creó todo. Él fue que tuvo la iniciativa de crear este mundo tal y como está, bueno, más o menos, porque acuérdense que el diluvio hizo una revolución total físicamente a este mundo. Pero Él fue que creó cuando y cómo Él quiso. Él dio forma al mundo, estableció leyes naturales que permanecerán hasta que el resto de su plan se cumpla. Cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, no sabemos cuáles van a ser las nuevas leyes naturales que habrán en ese momento o si todo va a seguir parecido a lo que hay hoy en día. No tenemos suficiente evidencia en las Escrituras sobre eso. Pero también Dios estableció leyes morales en el corazón del hombre y eventualmente las puso por escrito en un increíble resumen que son los 10 mandamientos. Y digo resumen de las leyes que son los 10 mandamientos porque recuérdense que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 expande el significado de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que si tú tienes una enemistad con otra persona y tú lo insultas, ya tú estás rompiendo ese mandamiento. O sea, el Señor explica que los 10 mandamientos son un resumen de la ley que Dios ha establecido. Entonces, amados hermanos, lo primero que queremos ver esta mañana es que Dios instituye el matrimonio como instrumento para su honra. Y regresamos a los versículos 18 al 25, donde Él dice, y ahí es que yo hoy voy a quedarme bastante, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuándo fue? Hace como una semana y algo atrás que nosotros tuvimos una reunión de matrimonios, vimos algunas de estas cosas. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién fue que dijo que no es bueno que el hombre esté solo? No fue Adán que dijo, hey Señor, mira, el caballo, la yegua, el toro, la vaca, y cae conmigo. No fue Adán que dijo eso. Fue el Señor que le dijo a él, no es bueno que tú estés solo. Ahora, vayamos a Mateo 19,
versículos 4 al 6. Y es importante esto para tener claro lo que nosotros estamos estudiando. Mateo 19, el Señor Jesucristo habla sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Él está conversando con los fariseos le tientan sobre si es lícito el hombre repudiar a mujer por cualquier causa. Y en el versículo 4 el Señor le responde diciendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué es importante que vayamos a esta cita? Porque el Señor Jesucristo aquí está certificando la validez de lo que sucedió en Génesis. Adán fue un hombre literal, el primer hombre que Dios creó. No fue producto de la evolución. Dios lo creó de manera sobrenatural, con sus propias manos, lo formó y le sopló aliento de vida, y Adán fue un ser viviente. Eso fue la creación. No es producto de la evolución, y no es el primer hombre después que el hombre evolucionó. No, él fue creación especial de Dios. Y Eva fue creación especial de Dios también, que es parte del cuerpo de Adán. Esto es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo certifica Mateo capítulo 2 como veraz, capítulo 1 y capítulo 2 como veraz, como la realidad. Eso fue lo que pasó. Entonces Dios crea primero al hombre, Adán, y coloca en él la necesidad de ser productivo y le instruye que tiene que trabajar. ¿Okay? Le entrega enormes responsabilidades a Adán, no solamente enormes, sino importantísimas responsabilidades a Adán, y solo después de eso es que le trae a Eva. Entonces, Dios en este momento instituye o crea la primera institución de la sociedad, que es el matrimonio. Y lo hace a su manera y da instrucciones claras. ¿Cuáles son las instrucciones? El hombre tiene que dejar a su familia, la esposa, el futuro esposo y el futuro de la esposa, al unirse, tienen que dejar a su familia y formar un nuevo núcleo familiar, independiente del otro. Dejará el hombre a su padre y a su madre. En este momento no habían padres y madres físicos, solamente existía Adán y Eva. Pero ya Dios estaba estableciendo el patrón. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un núcleo familiar completamente independiente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, completamente independiente del primero. Así debe ser. Por eso es que Dios primero le dio a Adán responsabilidades de trabajo. Y dice, no, tú tienes que encargarte. Mira, hay que gobernar todo esto que yo creé. Hay que cuidar todo esto que yo creé. Te voy a hacer una ayuda idónea para que ambos hagan este trabajo. Pero el Señor estableció primero la responsabilidad del trabajo. En segundo lugar, y este es prácticamente el resto del sermón, es el segundo punto, que es muy largo, y es tan largo que es laigo ya. O sea, pero largo en comparación con el primero, no que nos vamos a extender hasta las 2 de la tarde, no se preocupe. La naturaleza del matrimonio descansa en la naturaleza de Dios. Es el segundo punto. La naturaleza del matrimonio descansa en la naturaleza de Dios. ¿Cómo así? Bueno, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio es una bendición de parte de Dios.
Dios mismo hace esta declaración, que la soledad para el hombre no es buena. No deja al hombre en ese estado. Cuando todos los demás animales, ya sean terrestres, acuáticos o aéreos, tienen su pareja, él no la tenía. El Señor no lo deja en ese estado. Esta declaración, no es bueno que esté solo, es verdadera para ambos casos, para el hombre y para la mujer. Ahora, es verdad que el hombre muestra mayor debilidad en esta área que la mujer. Por lo menos hoy en día nosotros vemos eso. Al hombre le es más difícil la soledad, tolerar la soledad, que la mujer. Aunque esto no es una verdad absoluta, sí es general. Las estadísticas muestran que el hombre que enviuda es muchísimo más propenso a volver a casarse que la mujer, pero muchísimo más. Para el hombre es más difícil quedarse solo. Pero para ambos, el 70% de las viudas entrevistadas, o de los viudos, viudas y viudas entrevistados, contestaron que lo peor de la viudez es la soledad. Hay un 30% que aparentemente logran ocuparse con muchísimas otras cosas, o quizás enviudaron jóvenes y tienen ocupaciones que les pueden ayudar, pero realmente es muy difícil la soledad. ¿Qué tiene esto que ver con el matrimonio? Bueno, el Señor dijo, para crear el matrimonio, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, es una bendición el matrimonio, porque no es bueno que el hombre esté solo, y el Señor no lo dejó solo. Y esta bendición para Adán vino en forma de Eva. La bendición viene en forma de mujer. Nosotros, hermanos, cuando nosotros leemos el proceso de la creación, ¿cómo fue creado el buey? El Señor lo dijo, buey. Y bueno, ahí está, el buey, surgió el buey. ¿Cómo fue creada la vaca? De la misma manera, el Señor dijo, vaca, ¿ok? Y ahí está, la vaca. ¿Ok? ¿Cómo fue creada Eva? ¿Ok? Los animales no fueron creados como parte de su contraparte. La vaca no fue tomada del buey para hacer la vaca. La gallina del gallo tampoco. Pero la mujer del hombre sí. Los animales fueron creados simultánea e independientemente, aunque dentro de la misma familia, para poder procrearse. Y explico lo de la familia, y permítame tomarme un minutito en esto. Hablamos de especies, que el Señor creó muchas especies, el Señor creó familias más bien. Por ejemplo, dentro de la familia canina, nosotros tenemos el lobo, el coyote, el perro, ¿okay? Quizás el perro salvaje y otros más. Eso vienen de una misma familia, igual que los felinos. Tenemos el gato, tenemos el león, tenemos el tigre, tenemos el lince, tenemos, y mi hijo Pedro José pudiera darle la lista completa probablemente. Okay, de todos ellos, el leopardo, y así pues tenemos el caballo con el burro, con la cebra, con no sé cuánto, vienen de una misma familia. O sea que Dios creó inicialmente una familia, y de ahí con el tiempo se desprendieron todas las otras especies, ¿okay? Dentro de esta misma familia.
Por eso fue que lo mencioné. Sé que el Señor creó a los animales de manera simultánea y de manera independiente, pero dentro de una misma familia para que se puedan procrear. Okay. Esta observación divina no es bueno que esté solo, no fue hecha respecto a los animales, pues ellos no tienen conciencia de existencia propia. Los animales no fueron creados el uno como parte del otro, como ya dijimos, y sino Eva fue creada de Adán. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo creó como un ente social. De hecho, decir no es bueno que el hombre esté solo, esa palabra solo es contraria a social. Porque era necesario ocupar la tierra como Dios había instruido. Era necesario que el hombre ocupara la tierra como Dios lo había determinado. Era necesario gobernar, cuidar y apreciar la tierra. Recuerden lo que el Señor dijo, creo que está terminando el capítulo 1, que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho es bueno en gran manera. Y esto significa que el hombre y la mujer también fueron creados por Dios. Todo lo que había era bueno en gran manera. Y al ser bueno en gran manera, el Señor nos está diciendo que el matrimonio es bueno en gran manera también. Porque acuérdense lo que en capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el matrimonio es bueno en gran manera y debemos aceptarlo como eso. Ahora sabemos que el pecado entra y destruye todo. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y lo destruyó todo. Es terrible lo que hace el pecado. Dios creó a Adán y a Eva, año cero. 1656 años después, Dios destruye la tierra con el diluvio. Solamente 1656 años tomó para que la maldad del hombre fuera tan y tan grande que Dios se vio obligado, por así decir, a destruir todo lo que existía, toda la humanidad, todos los animales, todo lo que había sobre la tierra, por medio del diluvio. Ese es el efecto del pecado. Y eso es el principal enemigo que nosotros tenemos en el matrimonio. Bueno en gran manera para nosotros poder, para que el hombre pueda gobernarlo, pueda procrear, pueda cuidar y pueda apreciar. Ustedes saben que los animales no tienen la posibilidad de apreciar la naturaleza, la creación. No tienen. Pueden disfrutar de ella de manera inconsciente. Nosotros podemos disfrutarla y apreciarla. También destruirla, pero nosotros sí tenemos la capacidad. El Señor nos creó con esa capacidad. Y de esa manera nosotros también reflejamos quién Él es. Entonces, ¿por qué Dios creó? ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo?
porque lo creó como un ente social, porque era necesario ocupar la tierra como Dios había determinado, porque era necesario gobernar, cuidar y apreciar la tierra, y también porque era necesario tener un testimonio perceptible del amor de Dios sobre la tierra. Porque los animales, aunque son un reflejo también del amor de Dios, ellos no pueden, por ser animales, no pueden demostrar el amor de Dios de manera consciente, pero el hombre sí. Y, y de esta manera, al Dios ser un Dios personal y por lo tanto un Dios que se relaciona, Él crea al hombre y la mujer como entes sociales también, y los junta en el matrimonio para procrear y para que así siga los matrimonios y se llene la tierra. Y estimados hermanos, no estamos en peligro de tener una hambruna mundial por causa de la sobrepoblación. No, eso son mentiras que individuos las propagan porque tienen una agenda detrás de eso. Este mundo todavía le cabe mucha gente más. Ahora, el tema es que nosotros aprendamos a gobernar y a cuidar la creación como debe ser. Y son cosas bien sencillas. ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se comienza? Estimados padres, enseñándole a sus hijos que no tiren basura al piso. Con una cosa tan sencilla como esa. A nuestros hijos, cuando le dábamos, yo qué sé, un chicle o una menta, nosotros le decíamos, le exigíamos que guardaran el papelito en su bolsillo si no había un zafacón cerca. Es tan sencillo eso. Y entonces ahí se comienza por esa simpleza. Y de ahí se traduce a su habitación. Nos transferimos a su habitación, que deben ellos limpiar su habitación, ordenar su habitación. Ese es algo que se cae de la mata, pero tantos de nosotros padres no insistimos con nuestros hijos. Y de ahí entonces va creciendo el cuidado de la naturaleza. ¿Por qué debemos cuidar de la naturaleza? Porque es creación de Dios y porque Él nos instruyó a nosotros como sociedad, como matrimonio, de cuidar la naturaleza. Porque en aquel tiempo eso es lo que había. Adán y Eva que tenían que gobernar y cuidar y apreciar la naturaleza. No había otros, eran ellos. Ellos nada más, y el Señor les instruyó eso para venir hacia nosotros también, ser transferido hacia nosotros. Ahora, Dios es un Dios personal, como les dije, y desea relacionarse. ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios relacional? Bueno, porque Él existe eternamente en tres personas que se relacionan la una con la otra, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Partiendo de su propia naturaleza, eso es lo que tenemos en el Señor. Por eso es que el segundo punto que yo les dije es que la naturaleza del matrimonio descansa en la naturaleza de Dios. Porque Él es un Dios social, un Dios relacional. Porque Él, nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, que antes del pecado el Señor bajaba a la tierra y tenía una relación personal con Adán y Eva. Como nosotros leemos, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el Señor los estaba buscando a ellos. El pecado lamentablemente laceró, rompió, destruyó, eliminó la relación del hombre con el Dios Santo.
Eso es el peor enemigo de nuestro matrimonio, es el yo. Yo soy el peor enemigo de mi matrimonio. Por causa de mi egoísmo, del pecado que yo traigo al matrimonio, del pecado en el que yo insisto en la relación matrimonial, yo soy el peor enemigo de mi matrimonio, no es mi esposa. Por lo tanto, esposo y esposa, el pecado de ustedes dañará la relación, su relación, si ustedes se descuidan. Su egoísmo, querer tener la razón, sus apetitos y pasiones, juzgar intenciones, estar enfocado en sus propias metas, querer cosas a su propia manera, la haraganería o la hiperactividad, su propia comodidad, son solo unos cuantos pecados que se intrometen en nuestras vidas y laceran nuestros matrimonios. Así, por lo tanto, amados hermanos, en nuestro matrimonio el perdón debe estar disponible siempre. Recuerdo que cuando Francisco y Carolina González se casaron, yo compartía con ellos este pasaje y les pregunté de manera directa: Francisco, ¿prometes desde ya perdonar a Carolina? Esposo, ¿prometes desde ahora perdonar a tu esposa? ¿Prometes desde ya vivir para agradarla, protegerla, guiarla y cuidarla? Esposo, ¿estás oyendo? Jóvenes que se quieren casar, varones que se quieren casar, ¿están oyendo? ¿Prometes desde ya ser el primer pastor del alma de tu esposa? Más que nada, prometes desde ya conformarte cada día más a la imagen de Cristo. Si así haces, el Señor Jesús será tu sustento y tu fortaleza para ser el pastor de tu esposa y el esposo que tú debes ser. Entonces le pregunté a Carolina: Carolina, ¿prometes desde ya perdonar a Francisco? Entonces, esposo, ¿prometes desde ya perdonar a tu esposa? Menciono algunos nombres. Para que sea más personal. Pedro, ¿prometes desde ya perdonar a Natacha? Natacha, ¿prometes desde ya perdonar a Pedro? Ustedes saben que yo voy a ofender a mi esposa en algún momento, en muchos momentos. Necesito perdón. Algunos necesitamos más perdón que otros, pero necesitamos perdón. Una relación matrimonial que no tiene perdón está destinada, tiene una fecha de vencimiento. Esposa, ¿prometes desde ya perdonar a tu esposo? ¿Prometes seguirlo, respetarlo, admirarlo, animarlo? ¿Prometes desde ya conformarte cada día a la imagen de Cristo? Si así lo haces, serás la esposa resplandeciente que honra el nombre de Cristo y afirma a su esposo. En toda relación existirán heridas. Heridas que van a tener que ser trabajadas y perdonadas. Alguien dijo que el tiempo sana todas las heridas. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso es falso. El tiempo sana todas las heridas limpias. Eso sí es verdad. Si la herida está limpia, está desinfectada, el tiempo la sana porque no se sanan instantáneamente. Entonces las heridas que nosotros nos hacemos el uno al otro tienen que ser trabajadas.
y ser perdonadas. En Lucas 17, ¿cuántos de ustedes han pensado o quizás han dicho, no es que, mira, desde que estamos casados es la quinta vez que él me hace esto? Sí. El Señor en Lucas capítulo 17 dice, óyeme, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Y después dice, si 7 veces al día, peca contra ti y se arrepiente, perdónale. Al día, no en el tiempo que tú tienes de casado, al día, perdónale. Entonces algunos dicen, ustedes ven, solamente si se arrepiente es que yo debo perdonarlo. No, 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 no. Ahí está diciendo que el perdón está siempre disponible. Porque si él viene la quinta vez, tiene que perdonarle. Si viene la sexta, perdonado. Si viene la 7, perdonado. Y si le viene la octava, perdonado. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y conforme a su semejanza. Y por eso debemos reflejar en este mundo esa relación con Él y esa obra que Él hizo por nosotros. Recordemos, hermanos, que Dios es un ente social, naturaleza social, y Él crea al hombre y a al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y nos creó también como sociales, como para relacionarnos. Dios lo crea desde allá del inicio, y sabemos que la situación de los matrimonios hoy en día es una situación tétrica por causa del pecado, porque permitimos que mi pecado se meta y distorsione el diseño y el propósito original del matrimonio y crea fricciones y cismas entre la relación, y hay personas que aunque están casadas y viven en la misma casa y aún duermen en la misma cama, están divorciados, entre comillas, hace tiempo. Es por causa del pecado. El hombre necesita tener una esposa, la esposa necesita, la mujer necesita tener un esposo. Es el diseño de Dios. Ahora, ¿es esto para todos? No, el Señor le ha dado a algunos, como a Pablo, al apóstol Pablo, el don de celibato, el don de ser soltero. No es fácil, aun cuando tú tengas el don, pero algunos lo tienen. Otros, sencillamente, hay situaciones que se dan y que no se casan. Pero esto no es lo no. Hay personas que le gustan, dicen que son solitarias. No, todos nosotros necesitamos tener una relación con otra persona. Todos. Hay algunos que lo que hacen es que sustituyen las relaciones con otra persona o con otras personas o con otras cosas. Se ocupan, pero necesitan siempre relacionarse. No es bueno que el hombre esté solo. Dice el autor Dave Harvey en su libro Cuando pecadores dicen acepto, que es excelente libro, se lo recomiendo. Él escribió algo muy interesante, muy lógico, pero interesante haberlo leído. No es bueno que el hombre esté solo, no es un concepto sencillo para dos pecadores que dicen acepto. Esa es la verdad, ya lo habíamos dicho.
¿Qué es lo que yo más traigo en mi matrimonio? Mi pecado. Entonces, un matrimonio que honra a Dios es un matrimonio que el hombre elige, decide ser como Cristo. Y la esposa decide ser como la iglesia, según Efesios. El hombre decide no vivir para sí mismo, para satisfacer sus pasiones, ya sea sus pasiones sexuales o sus pasiones de mandamás o lo que seas, sino está ahí para servir a su esposa, amarla, entregarse por ella, asegurarse que ella tiene todas sus necesidades cubiertas, brindarle sentido de seguridad, que es lo que más necesita la esposa. Y la esposa está ahí para afirmar a su esposo, para alentarlo, no para criticarlo, no para aplastarlo, sino para alentarlo, para estimularlo, para ayudarlo en lo que el Señor le ha encargado. Seguiremos viendo en las próximas entregas otros temas. Mucha gente cree que el matrimonio es para hacerles feliz. Y vamos a ver que ese no es el propósito del matrimonio. Por lo tanto, amados hermanos, recordemos esto. Esto fue diseño de Dios, es para bendición. El matrimonio puede ser de gran bendición. El matrimonio fue idea de Él. Lamentablemente, tu pecado, mi pecado, pueden destruir la relación matrimonial, pero por lo tanto debemos nosotros estar continuamente dispuestos al arrepentimiento y al perdón para nosotros tener un matrimonio que honra a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias por las verdades aquí establecidas, que son verdades para nosotros los que ya estamos casados, para aquellos que están solteros y desean casarse. Pedimos al Señor que estas verdades permanezcan en nuestros corazones, en nuestras mentes, y estemos dispuestos a vivirlas para tu gloria. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.